Esto es Deja Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, el M-19, rumbas, improvisación y revolución. Bienvenidos. En ese momento tenía 18 años. Corría 1978. Yo llevaba 2 años en la universidad y la idea de unirme al M-19 me daba susto. No era un asunto cualquiera, era entrar a una cuestión armada. Nuestra discusión central era si el camino para hacer una revolución en Colombia era el camino armado. Los argumentos a favor de pasar a la lucha armada eran, en nuestro caso, el golpe de Estado contra Allende, el fraude electoral que sufrió la NAPO, el éxito de los vietnamitas del norte y los jóvenes armados que querían hacer la revolución para derrocar a Somoza. Todo ocurrió de forma muy rápida. Pasamos de los círculos de cafetería y de las discusiones abstractas a ser seducidos por la idea de que tocaba organizarse a través de las armas y de que la organización a la que deberíamos pertenecer era el M-19. Alejandro, ese es el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en sus memorias, contándonos las razones por las cuales él decide irse a esta guerrilla icónica setentera del M-19. El M-19 no fue, obviamente, la primera guerrilla que hubo en Colombia, Sí. pero sí fue la primera guerrilla urbana. Sí. Y es difícil para la gente hoy en día dimensionar lo que significó el M-19 y el impacto que tuvo en ese momento. Así es, Luis Guillermo. Esto que estábamos leyendo es parte de las memorias de Gustavo Petro, Una vida, muchas vidas, publicada antes de la campaña del 2022, y muestran que la importancia que Petro le da a su entrada al M en su biografía. Es decir, para entender a Gustavo Petro, Luis Guillermo, toca entender al M-19. Sin duda alguna, y para entender el M-19 hay que entender a su fundador, Sí. que es Jaime Bateman Cañón, quien además, para entenderlo a él, hay que entender un poco lo que estaba ocurriendo Sí. y lo que venía ocurriendo en Colombia desde los años 50. Era un cambio demográfico muy profundo, que hemos hablado muchas veces en los podcasts de Deja Vu, donde la población se triplica muy rápidamente, el número de colombianos se multiplica y además pasan de ser colombianos que viven en el campo a pasar a vivir a las ciudades. Muy rápidamente se da este movimiento del campo a la ciudad acelerado y entonces la población ya para los años 70 no está en su mayoría en el campo, sino que está en las ciudades. Son ciudades en inmensa expansión con círculos de pobreza muy grandes y las guerrillas que existían hasta ese entonces eran guerrillas rurales. Sí, así es. Y el detonante, Luis Guillermo, como el nombre del movimiento guerrillero lo indica, son las elecciones del 19 de abril de 1970. Estas son las elecciones en que gana Misael Pastrana, que se le hace un fraude supuestamente y muy seguramente al general Rojas Pinilla. Sí, empiezan los conteos de votos por la noche de ese 19 de abril, ganando el general Rojas. Sí. Poco a poco esa mayoría o esa diferencia se va recortando y para la madrugada acaba anunciándose como victorioso quien fue después el presidente Misael Pastrana, y eso pues deja un muy mal sabor y mucha gente alega que esas elecciones fueron robadas por el régimen del Frente Nacional. Sí, así es. Y el general Rojas Pinilla en ese momento estaba presentándose por lo que era una tercera vía, la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que era un partido que buscaba una tercería entre el bipartidismo, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Era pseudoizquierdista porque pues Rojas había tenido sus veleidades peronistas en su momento, pero no era un partido ortodoxo marxista. Sí, era un partido populista. Rojas se venía inspirando en lo que había ocurrido en la Argentina con Perón. Creo que también era muy consciente de lo que estaba ocurriendo en el Perú con el general Velasco Alvarado. Y entonces buscaba un tema populista. Su hija, la capitana María Eugenia Rojas, era más radical
y hablaba inclusive de que el proyecto del M-19 era socialismo a la colombiana. Sí. Esto es un poco antes. La dialéctica de la yuca. La dialéctica de la yuca. Esto es simultáneo con el proceso de ascenso de Allende en Chile, y viene esta elección tan controversial y alguna gente de la NAPO y militantes de la NAPO se sienten traicionados cuando el general Rojas no saca a la gente a la calle a pelear la elección que supuestamente le habían robado. Y esta vertiente de la NAPO se une con otra vertiente, Luis Guillermo, porque el flaco Bateman, en ese momento, para la elección de Rojas, hacía parte de las FARC. Él era parte de una comisión militar urbana de las FARC, bajo Jacobo Arenas, estaba en el monte, pero el flaco Bateman no estaba contento en el monte, él se sentía frustrado en las FARC era una guerrilla agrarista, estaban buscando, pues una lucha agraria en su momento en las montañas de Colombia, pero como usted menciona, ya el centro de gravedad del país estaba en las ciudades, y eso lo lleva a tener una tensión con sus superiores en las FARC, y lo lleva pues a decir que la lucha guerrillera tiene que volcarse a las ciudades. Sí, en la cuarta conferencia de las FARC, Tiro Fijo decide o se da cuenta que si quieren crecer como guerrilla, tienen que llevar la guerra a la oligarquía donde más le duele, en las ciudades. Eso es inclusive frase textual de Tiro Fijo. Y para eso nombra a Jaime Bateman Cañón, que era un joven ascendente en esa organización, para que coordine los comandos urbanos. Pero resulta que no está en el ADN de las FARC ser urbana por un lado, sí, pero también chocaba con el Partido Comunista y con esa combinación de formas de lucha que fue tan característica de las FARC y del Partido Comunista. Y el Partido Comunista lo que quería pues era vivir una vida aquí cuasi burguesa en las ciudades, no meterse pues aquí en problemas con la policía ni con las autoridades. Y entonces pues esto que empieza a hacer no solamente Bateman, sino también un grupúsculo de las FARC, donde estaba Iván Marino Espina, Álvaro Fayat, Rosenberg Pavón, el mismo Carlos Pizarro, que estos jóvenes ahí en las FARC, pues empiezan a incomodarse y a ser como una especie como de gente indeseada en la misma organización. Aquí hay dos libros que vale la pena mencionar, Luis Guillermo, que son dos libros de dos periodistas mujeres, de Laura Restrepo y de Patricia Lara, publicados ambos en el 85 y en el 86, si no me equivoco. El libro de Laura Restrepo se llama Historia de un entusiasmo, y el de Patricia Lara, que lo acaban de reeditar, se llama Siembra vientos y recogerás tempestades. Estos libros son muy interesantes para conocer a los fundadores del M-19, porque son en gran parte unas largas entrevistas con toda esta generación fundacional. Y Laura Restrepo cuenta en el libro de ella, pues hace como un recuento de lo que le dice Pizarro de las FARC. Entonces ella cuenta una parte que acabo de leer, una parte de corto. Entonces dice, la vida en el campamento de las FARC era tan disciplinada y puntual como solo puede serlo en un cuartel militar. Un pitazo para lavarse a las 4:30, ejercicios bajo el sol. Mientras que en el M-19, cuenta Laura Restrepo, Luis Guillermo, eso era una rumba. Una rumba total. Nadie vivía uniformado, se despertaban tarde, había música por la noche, no se dormían temprano como los guerrilleros de las FARC. Dice que frente a lo del M-19, un campamento de las FARC parecía un colegio de monjas. Exactamente. No, claro, y es que la verdad era que esta era una juventud urbana de clase media, de clase media universitaria. Entonces, pues estos no iban a levantarse a las 4 de la mañana ni estaban pensando en estudiar. Tenían la vibra de la contracultura hippie de los años 70, claro, es decir, que no la tenía Tiro Fijo. Claro, no la podía tener. No la podía tener, y tampoco congraciaban con personas como Jacobo Arenas, sí, que eran pues comisarios stalinistas. Sí. Y entonces eso pues no les congraciaba, no les funcionaba y no estaba al tono con la juventud urbana que en ese momento en Colombia estaba creciendo pues de una manera muy importante. Tampoco querían sentarse, Luis Guillermo, a leer Das Kapital, a unos seminarios marxistas. Entonces dice también Jaime Bateman que él se enervaba mucho porque entonces en las FARC lo que les daban de leer eran las cuartillas que les mandaba el Partido Comunista sobre cómo sembrar trigo en Kazajstán. Claro. Entonces eso no les servía porque estos tipos pues estaban oyendo los Beatles y a Silvio Rodríguez y estaban en otras cosas, ¿no? Eran hippies. Y ellos decían que tocaba tropicalizar, platanizar la revolución, que usted no puede hacer una izquierda en Colombia, una revolución en Colombia, basándose en unos textos editados en la Unión Soviética. Usted necesitaba hacer pues ya lo que más adelante se desarrollaría como el sancocho nacional, es algo más colombiano, algo más tropical. Claro. Y en eso el hecho más nacionalista. Y más nacionalista. Claro. Y en eso se unen las dos vertientes fundacionales del M-19,
que es la vertiente que viene de las FARC, que son todos los que usted mencionó, que son Bateman, Ospina, Fayad, Pizarro, que son los más militaristas, con unos políticos que venían de la NAPO. Ahí está Carlos Toledo Plata, por ejemplo, Almarales también. Sí, efectivamente. Entonces, en la NAPO había una facción que llamaban la NAPO socialista. La capitana era como parte de esa facción, Sí. más o menos. Y a la NAPO le va muy bien en las elecciones. Pues las elecciones supuestamente se las roban. Eso todavía está como en duda, pero digamos que les va muy bien en las elecciones de Congreso. Sacan un número muy importante de congresistas y hay una ala que es una ala más de izquierda, que queda muy decepcionada con la reacción del general después de la elección y empieza a confluir ese grupo que usted está describiendo, que hemos descrito de las FARC, de estos jóvenes rebeldes, con estos señores un poco mayores de la NAPO. Y tienen su primera conferencia, su primera reunión fundacional. Inclusive la convoca un biógrafo del Partido Liberal que se llama Milton Puentes. Se convoca en la finca que él tiene, la finca Jalisco, por allá tal vez por mesitas del colegio, y se convoca la primera conferencia en enero de 1973. Milton Puentes lo mencionamos muy brevemente, Luis Guillermo, en el episodio que hicimos sobre los usos y abusos de Bolívar, porque Milton Puentes es un historiador que escribe un libro que se llama El Bolívar de Izquierda, que comienza pues el largo proceso para tratar de apropiar a Bolívar para la izquierda. Pues eso es un corto paréntesis, pero en efecto entonces, hacia el año 1973 comienzan a planear la organización de un nuevo grupo. Claro, un grupo guerrillero. Inicialmente lo quieren llamar comuneros. Exactamente, llaman comuneros. Y Colombia, digamos que paradójicamente, entra tarde al tema de las guerrillas urbanas. Sí. Colombia ya para ese entonces tenía 3 guerrillas rurales que eran bastante marginales. O sea, hoy en día me parece a mí que la historiografía las ha magnificado mucho más de lo que eran guerrillas muy pequeñas, marginales. Las FARC, por supuesto, la más antigua realmente era el ELN, que era marginal, que operaba en algunas zonas muy particulares. Después las FARC, y se había fundado en el 67 el EPL, que era una guerrilla maoísta. Las 3 eran de origen rural, tenían tácticas diferentes. Una era foquista, guevarista, que es el ELN. La otra era pues de origen comunista, bolchevique, en fin, que eran las FARC. Y el EPL, que era maoísta. Entonces, esas guerrillas marginales pues habían operado ahí, pero no había ninguna guerrilla urbana de la importancia y trascendencia de las que se veían en el Cono Sur, como los Montoneros, como los Tupamaros, como otro tipo de organizaciones en el Brasil, en la misma Venezuela, de mucho más impacto y de mucha más presencia que lo que había en Colombia. Y mucha más habilidad en las comunicaciones, es decir, en algunos casos han descrito al M-19 como un propagandista, como un propagandismo armado, porque ellos inician 1974, el año pues que se dan a conocer con una campaña de expectativa en la prensa, que son como unas propagandas en el periódico El Tiempo, donde dicen parásitos, gusanos, espere M-19. Claro. Y la gente no sabía qué era, no sabían si era una nueva purga, algún tipo de medicina o algo. Claro. Y esto es a comienzos del 74, y el 17 de enero del 74, Luis Guillermo, dan su primer gran golpe. Esto es una guerrilla pop. Uno puede decir que es una guerrilla pop muy de los años 70. Son happenings, exactamente. Es performance art. Performance art es improvisación, esto es golpes de opinión, en fin, todo esto, aunque tenían una plataforma bastante general, realmente, de 12 puntos que habían construido un tiempo antes, tenían un eslogan: con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. Ese fue su primer eslogan. Más adelante sacan a María Eugenia. Y María Eugenia sale después, pero se consideraba una organización marxista-leninista, y vamos a ver un poco lo que pasa con esa definición más adelante, y se copian de un happening que habían hecho, tal vez eran los Tupamaros o los Montoneros en Uruguay, donde se habían robado la bandera de los próceres de la independencia uruguayos. Y aquí el 17 de enero del 74 se roban la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar.
Sí. Entonces esto pues sale en todos los periódicos, gran escándalo nacional. En ese momento no sabían muy bien qué era el M-19. No fue una acción especialmente violenta. Es decir, esto fue no creo que no hubo ningún muerto en ese momento, pero fue de un impacto mediático altísimo. Altísimo. Entonces, digamos que tiene su inauguración, su bautizo, es un éxito. La gente ya empieza a hablar del M-19. Digamos que empieza a tener cierta identificación con esa clase media urbana de estudiantes que estaban muy agitados por todo lo que venía ocurriendo en Vietnam, lo que estaba ocurriendo, pues lo que Gustavo Petro menciona en sus memorias de todo esto, el golpe Allende, las guerrillas centroamericanas. Un estudiantado que leía Alternativa, exactamente, que rumbeaba en el centro. Exactamente, la teja corrida. La teja corrida, bota campana. Bota campana, salsa, en fin. El caso es que ya para el 76 ya se conforma la Dirección Nacional. Bateman, Ospina, Fayad, Pizarro, Toledo Plata, Bustamante, Andrés Almarales, en fin, estos son los que empiezan a conformar la organización. Es una organización que va separándose del anapismo y se inauguran con el nombre, que es obviamente el movimiento 19 de abril, que es el día en que Rojas pierde o le roban las elecciones, como uno lo quiera ver. El gobierno de Pastrana va hasta el 74, viene la elección ya post-Frente Nacional, la elección de los delfines, que eran Álvaro Gómez, Alfonso López Miquelsen y María Eugenia. Le va muy mal a María Eugenia en estas elecciones y gana Alfonso López. Pero empieza a pasar algo en esa Colombia urbana que es bastante traumático y es un aumento muy fuerte de la inflación, del costo de vida. Y esto en el gobierno de López, Luis Guillermo, no podemos dejar la idea de que esto eran solamente pop art y performances como robar espadas de museo. Esto era una guerrilla que era sangrienta y era muy violenta. Entonces, uno de los hechos que suceden bajo el gobierno de López es el secuestro de José Raquel Mercado en 1975. Este era un dirigente afrocolombiano, sindicalista de la CTC y pasa algo macabro, lo secuestran y el M-19 comienza a preguntarle como si fuera un reality, sí. A todo el mundo le piden al pueblo colombiano que se pronuncie si lo deberían ejecutar o no. Este performance que hacen es, pues como usted lo acaba de escribir, absolutamente macabro, es un horror. Ellos deciden o habían predecidido que tocaba asesinarlo, justiciarlo, porque, claro, las centrales obreras en ese momento estaban muy cercanas a los partidos políticos, había malestar laboral, el tema del aumento del costo de vida que se venía dando muy fuertemente, se ha aumentado significativamente entre los 75, 76, 77, muy fuertemente, pues había problemas serios de capacidad adquisitiva en las masas poblacionales en las zonas urbanas y hacen esto y esto causa un estupor. Pero además de esto, Alejandro, viene un hito muy importante que es muy significativo y la Comisión de la Verdad ha tratado ese tema muchísimo y es el paro cívico nacional del 13 de septiembre del 77. Ese, Luis Guillermo, es el paro del 77, que es el gran estallido social del gobierno López, un paro cívico nacional de unas proporciones gigantescas y en ese momento para muchas de las guerrillas eso indica que las condiciones objetivas de las que se había venido hablando y subjetivas, sí, para la revolución se estaban dando. Claro, entonces ya ellos consideran, todas las guerrillas colombianas, que ya esto va a ocurrir. O sea, que va a ocurrir algo parecido a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, por ejemplo, donde ya la insurgencia y la insurrección estaba a flor de piel. En cualquier momento el régimen caía, las masas salían a la calle. La Comuna de París. La Comuna de París. Barricadas en la carrera séptima. Que ha sido siempre el sueño de este tipo de revolucionarios, y es que después de trabajar durante décadas en la clandestinidad, siendo marginales, de un momento a otro se dan las condiciones y el pueblo se levanta y están ellos ahí listos para dirigir la masa al triunfo, ¿no? Ellos piensan que esto está ocurriendo en el 77. En este momento el pueblo no se levantó y eligió a Julio César Turbay al año siguiente. Además por una mayoría brutal, o sea, ganó, pues mejor dicho, los candidatos de tradicionales sacaron muchísimos votos, los partidos de izquierda les fue perro. Sí. En esa elección fue elegido Turbay y fue elegido Turbay con un mandato en realidad implícito de hacer lo que acabó haciendo, porque el tema insurreccional, no solamente con el M-19, sino también con otras guerrillas terroristas urbanas que habían aparecido por esa época,
pues había generado muchísima preocupación. No solamente era el M-19, había otra guerrilla que se llamaba el ADO, que era una guerrilla terrorista bastante parecida, digamos, inclusive era dirigida por un brasilero. Son los que asesinan al ministro de Trabajo de López, que es Rafael Pardo Huelvas. Pardo Huelvas, exactamente. Claro, sí. entonces eso genera un shock muy grande y ahí empieza el tema de los secuestros. Sí. El M-19 es inventor, en buena medida, de la industria del secuestro. Eso no solamente ocurría en Colombia, digamos, ocurría en muchas partes donde operaban las guerrillas urbanas, era parte de esas características. Y entonces eligen a Turbay, o sea, el pueblo no se insurrecciona, sino que elige a Turbay. Sí. Y en ese momento, entonces, Turbay llega el 7 de agosto del 78 y un mes después, el 6 de septiembre, expide Luis Guillermo el Estatuto de Seguridad. Esto es un estatuto de seguridad fuertísimo, entonces tiene un aumento de penas, tiene unas herramientas de censura, pero lo más importante es que le permite a las fuerzas militares y a la justicia penal militar hacerle unos juicios verbales a civiles, es decir, suspende la justicia civil y le da facultades a las fuerzas militares. Esto pues va a ser parte de la arremetida durísima de Turbay contra los grupos guerrilleros. Sí, yo creo que lo más importante, digamos, de este Estatuto de Seguridad era que el juzgamiento pasaba a los militares. Y yo creo que eso era el tema como crítico en todo esto. Pero si usted compara el Estatuto de Seguridad de Turbay con lo que estaba pasando en la Argentina, o lo que estaba pasando en Chile, o lo que estaba pasando en el mismo Brasil, o en Centroamérica, pues esto era realmente una represión light. Pues. Y no era una dictadura, como lo justifica muy fácilmente Gustavo Petro, o de manera muy facilista Gustavo Petro. Él dice que es que el Frente Nacional y el gobierno, bajo el Estatuto de Turbay, de seguridad de Turbay, era equivalente a una dictadura. Eso no es cierto, no lo era. No, es totalmente falso. Para empezar, había elecciones competitivas, porque la izquierda participaba bien. No tenía votos, no pegaba mucho, pero participaba abiertamente. Había oposición. Usted agarra una portada, digamos, o el contenido de cualquier edición de la revista Alternativa de ese entonces y lo lee hoy en día y usted dice, no, esto es una cosa, pues, no se puede publicar hoy en día, algo así parecido porque lo demandarían a uno por calumnia e injuria. Totalmente. Pero digamos que había mucha apertura y sí, esto obviamente genera unas restricciones a las libertades individuales sin duda alguna. Vamos a una corta pausa y volvemos en unos pocos segundos. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo ambiental, una lucha contra poderes intocables que no acaba con la muerte. En Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía, seguiremos la batalla por el legado y la memoria de 3 líderes ambientales asesinados en los últimos años en Cauca, Antioquia y norte de Santander. Ausencias estará disponible en su plataforma de audio favorita. Estamos entonces, Luis Guillermo, en 1978, Estatuto de Seguridad de Turbay, y el M-19 se estrena con una operación tipo Hollywood. Se roban en la noche del 13 de diciembre de 1978 5.000 armas del Cantón Norte. Eso es nada más y nada menos que la base, una de las bases más importantes del Ejército Nacional. Claro, y un depósito de armas muy importante, son 5.000 armas para armar al pueblo. Imagínense la humillación para los militares. Es decir, esto es como de película de Hollywood, como El Gran Escape. Claro. Es decir, hacen un túnel desde una casa que habían alquilado 2 milicianos del M-19 bajo una empresa fachada, que era una empresa de distribución de medicina. Sí. Hacen un túnel para llegar exactamente al punto en la bodega donde están las armas, y de ahí se roban todas estas armas. 5.000 armas es un mundo. Un mundo, si las sacan, digamos, en un par de noches, un fin de semana, y entonces, claro, ellos dicen, aquí tenemos las armas, y como ya el pueblo está listo para la insurrección, entonces pues ya la revolución la vamos a hacer. Y resulta que pues había muchísimas más armas que gente dispuesta a empuñarlas, para empezar. Pero además resulta que eran armas obsoletas y viejas, y además se robaron las armas, pero no se robaron la munición, entonces pues tampoco servían para mucho. Pero esto es una cachetada a los militares, y en su momento el ministro de Defensa, que era militar, el general Camacho Leiva, a quien Klim caricaturizaba, Luis Guillermo, como el general Von Holocaust, eso le da una idea. Entonces, en ese momento, Camacho Leiva arranca una represión feroz de los milicianos del M-19, arrestan a cientos de personas, y de hecho, bueno, inician un consejo de guerra verbal en el Cantón Norte, como a 200 y pico de milicianos del M-19, es decir, es un golpe fuertísimo a la organización. Claro, empiezan a perseguirlos,
también persiguen a gente pues, que pueden que hayan sido simpatizantes de ellos, como había mucha gente, digamos, de la clase media alta, de la misma clase alta de la inteligencia, que simpatizaba con estos bacanes guerrilleros. Recordémoslo también lo que estaba pasando en los 70s. O sea, esto no es como hoy en día, que eso tiene un rechazo, y la violencia tiene un rechazo casi que innato. Había cierta simpatía con esto, y pues acababan de triunfar los sandinistas en Nicaragua, habían tumbado Somoza. Hace meses, es decir, el sandinismo triunfa en Nicaragua en junio del 79, claro. Es decir, meses después de la operación del Cantón Norte. O sea, entonces, pues aquí es el ambiente revolucionario el que está en boga, que está en el aire, y bueno, esta represión le da duro al M-19. Le da muy duro. Algunos simpatizantes de la organización se exilian o se autoexilian. Por ejemplo, Felicia Burstyn es muy conocida. Sí. Durante esta época se fue. Un poquito después, casi en el 80 ya tal vez. Pero el poeta Luis Vidales también. El poeta Luis Vidales, el mismo García Márquez, que decían que le iban a detener. En fin, había todo esto ocurriendo. Y en el 79 el M-19, digamos, sigue operando. Tiene su séptima conferencia, donde digamos que hay algo en el ambiente, y yo creo que empieza a vislumbrarse en esta séptima conferencia, digamos, algo significativo. Es el viraje que empieza a dar Bateman, sí, en su entendimiento ideológico del entorno. El M-19 en ese momento deja de lado el marxismo, leninismo, por lo menos oficialmente, y empieza a hablar de paz. Y vamos a hablar un poquitico más de ese viraje de Bateman en los siguientes meses y años. Pero en ese momento la preocupación en 1979, Luis Guillermo, para Bateman, que estaba libre, es que gran parte de la dirigencia y de la militancia estaba capturada. Y comienzan a pensar en cómo hacer algún tipo de operación para forzar al gobierno a liberar a los presos políticos. Y en esa es que se gesta lo que es la segunda, de pronto, o bueno, quizás la más famosa de las operaciones del M-19, que es la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de 1980. Esto es de unas dimensiones gigantescas. 15 embajadores, incluyendo al americano Luis Guillermo, al embajador de Israel, al nuncio apostólico. El comandante es Rosenberg Pavón, el comandante 1, uribista, que terminaría más adelante en el uribista. La Chiqui es la guerrillera que negocia de parte del M-19. Aquí aprovecho para recomendar también, hay un podcast excelente que acaba de salir que se llama La Toma, que es un podcast de varios episodios, 6 episodios, que cuenta y narra cómo sucedió todo el tema de la toma de la Embajada de la República Dominicana y cómo llegaron a un acuerdo con el gobierno de Turbay. Sí, el gobierno de Turbay era una persona muy, muy hábil, y maneja esta situación tan dramática de una manera, digamos, excepcional. Sí, la paciencia de años en el Senado. Claro, y la habilidad de negociador y toda esta cosa. Sí, la verdad. El caso es que Turbay, a pesar de la humillación, a pesar del tema de las armas del Cantón Norte, a pesar de todo lo que estaba pasando, de la humillación y la vergüenza internacional, del problema tan magnífico que era uno tener pues a 3 embajadores detenidos de esta manera, empieza a ver cómo sortea las peticiones del M-19, que son las siguientes: $50 millones, que en ese momento era una fortuna, es como decir hoy en día 500. Sí. Que se levante el Estatuto de Seguridad y que se liberen los presos políticos del M-19, que son todos estos 200 y tantos que estaban detenidos. Eso no son peticiones menores. Sí. Y entonces el presidente Turbay empieza a desgastarlos en una negociación bastante larga, con mucha paciencia. Esto acaba durando varias semanas. Son 61 días de toma, o sea, son prácticamente 2 meses. Y finalmente el M-19 le dan vía libre para irse para Cuba. Sí. El acuerdo final es pésimo para el M-19. Sí. Un gran impacto,
pero les dan $3 millones que se los pagan a través por ahí de un intermediario. O uno, según este podcast de La Toma, nunca se supo exactamente cuál fue la cifra. Claro. Les entregaron un maletín a través de un empresario llamado Víctor Sazón de la comunidad judía. Sí. Rosemer Pavón dice que él no tuvo el tiempo de contar la plata. Claro. Entonces nadie sabe muy bien exactamente yo creo que cuánto pagó fue. 3 y le llegaron 1 al M-19. Y con eso se van para Cuba, llegan a donde Fidel Castro los recibe el régimen cubano. No sueltan a ni un preso. No soltaron a nadie. Estatuto de seguridad sigue en pie exactamente igual como estaba antes. Los diplomáticos todos sobreviven y apenas llegan a Cuba en el avión de Cubana Aviación los liberan, entonces los diplomáticos vuelven cada uno a su respectivo país, pero fue un arreglo relativamente satisfactorio para todas las partes, así lo dijo Turbay. No fue como uno piensa en otras tomas de embajadas como la que sucedió años después en Lima bajo Fujimori, que tratan de hacer una retoma a sangre y fuego. No, y le hicieron y el riesgo es altísimo. Altísimo. Aquí no pasó nada de eso y el gobierno no se dio. Sin embargo, Alejandro, Turbay era un tipo muy flexible y un gran negociador. Entonces, y también un gran político, y él se empieza a dar cuenta que la política, digamos, de mano dura tampoco le estaba funcionando. Y que inclusive en el mismo establecimiento colombiano político había gran rechazo a lo que estaba pasando. Entonces es el mismo Turbay que después de sortear la crisis de la embajada propone por primera vez una ley de amnistía a todas las guerrillas. O sea, esta iniciativa viene de Turbay y Turbay hace aprobar una ley de amnistía que no tiene acogida entre las guerrillas porque lo ven como una rendición, viniendo pues de quien venía. Entonces intentan las guerrillas, el M-19 en particular, intenta aprovechar la situación. Están muchos de ellos en Cuba, en el exterior, tienen algo de dinero e intentan hacer una serie de operaciones de regreso a Colombia. Sí, desde Cuba intentan dos invasiones por medio de Panamá. Y Panamá es importante, Luis Guillermo, porque Panamá en esta época era el país que quizás era el más abierto al M-19, es decir, el general Torrijos era un tipo de izquierda, era cercano supuestamente a Bateman, y a través de Panamá... Claro, era un líder de la izquierda latinoamericana, triunfante por los acuerdos que acababa de lograr con Estados Unidos, había sido muy influyente en el tema centroamericano. Y desde Panamá el M-19 intenta dos invasiones marítimas, una por Chocó, otra por Nariño. La del Chocó es con un buque cargado de armas que se llama el Carina, que compra el M-19 en Alemania, zarpan desde Panamá, cruza el canal, zarpa desde Panamá para invadir por el Chocó. Además uno no todo entiende, sale mal. Todo sale mal, además uno no entiende eso. Si tenían 5.000 armas que no podían colocar, ¿para qué van a traer otras armas? O sea, era trayendo armas y no tenían, pues había más armas que guerrilleros. Sí. Entonces se traen estas armas, eso es un fiasco. La negociadora de la Embajada de la República Dominicana, la Chiqui famosa, la matan en el desembarco que hacen en Nariño, y también hacen una operación que acaba en un secuestro de un avión que acaba aterrizando por allá en el río Orteguaza, que también es un fracaso. O sea, todas estas invasiones asaltos que intentan, todos les salen mal. El ejército los captura, los da de baja, en fin, fracaso militar tras fracaso militar en lo que viene a ser los años post toma de la embajada. Y en mayo del 82 es elegido Belisario Betancur del Partido Conservador con una propuesta de paz. Que esto es un poco paradójico porque es un conservador el que pues, comienza a hablar de diálogos de paz. Belisario habla de unas condiciones objetivas para el conflicto, que esto también es bastante exótico viniendo de un conservador, y posesionado Belisario, muy rápidamente el gobierno pasa una ley de amnistía en noviembre del 82 y comienza lo que sería ya pues un proceso de diálogos de paz, el primer proceso grande de diálogos de paz con el M-19 y con todas las otras guerrillas. Alejandro, y aquí empezamos a ver también un déjà vu, de esos muchos que vemos en estas cosas colombianas, de los bandazos, ¿no? Sí. Entonces pasamos de el gobierno de López, que acaba con un paro cívico nacional, Turbay mano dura, y después el mismo Turbay intenta hacer una amnistía, pero viene Belisario y es, digamos, un bandazo todavía más grande hacia la tolerancia frente a las guerrillas, propuesta de paz, palomas de paz pintadas en las paredes, por todas partes, en fin, es un renacer, digamos, nacional, nueva ley de amnistía
Y esta ley de amnistía realmente es muy efectiva y resulta en la libertad de los presos políticos. Sí. Y aquí le voy a dar unas cifras que le dicen a usted, o sea, que definen realmente o muestran la importancia del M-19. De los amnistiados de la amnistía de Belisario de noviembre del 82, había 31 de las FARC, 35 del ELN, 6 del EPL, 6 del lado. ¿Y sabe cuántos del M-19? ¿Cuántos? 256. Prácticamente todos. Sí. O sea, aquí la ofensiva militar había sido en contra del M-19. Y realmente quien había operado y que tenía los números acá era el M-19. El M-19 era la guerrilla de los años 70. Cuando un joven estudiante de 16 años decide irse para una guerrilla, pues ¿a dónde se va a ir? Para el M-19. Para el M-19. Totalmente. Era la guerrilla popular, pues popular en el sentido de que era prestigiosa dentro de ese mundillo de los jóvenes de clase media radicalizados. Pero algo sucede, Luis Guillermo, en 1983. Es que Jaime Pateman Cayón muere en una avioneta que se cae en Panamá, rumbo a Panamá para encontrarse supuestamente con unos miembros del gobierno. Cae la avioneta en unas condiciones que nadie entendió muy bien, sí, en la selva del Darién. ¿La cayeron? ¿La cayeron? Pues no se sabe nunca, y curiosamente, pues para un modo bastante conspiranoico del M-19, nadie nunca ha acusado a nadie, es decir, parece que fue un mal clima, se metió en una nube. El hecho es que muere Jaime Bateman, y en el año 84 arranca en el gobierno, pues ya de Belisario, lo que es la Comisión de Negociación y Diálogo, dirigida por Bernardo Ramírez. Pero entonces ya no estando Bateman, la dirigencia la asumen en ese momento Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad. Digamos que empieza el gobierno de Belisario con una comisión nacional, digamos, una comisión de paz, diálogos con el M-19, diálogos con las FARC, con todas las guerrillas, ¿no? Esto es una cosa muy ambiciosa, muy voluntarista, muy voluntarista. Pero me gustaría volver un poco al tema de Bateman, y cómo Bateman, a finales de los 70, 79 en adelante, empieza a darse cuenta que las armas son un problema. Sí. O sea, yo creo que ese, tal vez, si uno puede rescatar, yo no creo que Bateman sea como hay un título de un libro de Darío Villamizar que dice que es un profeta de la paz. Bateman no era nada de eso. Era un tipo que tenía, digamos, un comportamiento propio de un terrorista urbano. Mire, antes de morir Bateman, la última entrevista que él da se la da a Alfredo Molano, y es una entrevista que publican en la revista Semana, y voy a leer aquí una parte de Bateman. Entonces Bateman dice: creo más en la pasión que en la ideología, o que en la teoría. Es más, solo cuando una ideología se vuelve apasionada, sentida como su propia carne, se transforma en fuerza real. De lo contrario, las ideologías son meros divertimentos de la academia. La izquierda tradicional, con la posición pendeja y racionalista del marxismo, que supone que la única manera de mirar al mundo es a través de la ciencia, se ha negado a ver la riqueza y las potencialidades de las manifestaciones mágicas, religiosas, culturales y de los cambios rapidísimos. La ciencia anquilosa el mundo y anquilosa el pensamiento. Cuando un marxista se le aparece un brujo con barbas y cucharas, con hierbas y sonajeros, no sabe qué hacer, se caga de susto. Eso parece un discurso... No lo mira. De Gustavo Petro. O de Armando Benedetti. Es decir, Bateman era un tipo que era bastante... Él vive a punta de su intuición. Es decir, no era un tipo doctrinario, no era un intelectual marxista. No dejó, Luis Guillermo, nada escrito. Nada. Es decir, no hay un... Si usted quiere investigar el pensamiento de Bateman, como tratamos de hacerlo para este podcast, no había. Es decir, no existe. No dejó una proclama, un manifiesto. Entonces son un poco de intuiciones, de unas voluntades, un voluntarismo, es decir, combinadas con unas indignaciones frente a la pobreza, a la corrupción, a la exclusión del sistema. Algunas de estas preocupaciones, indignaciones válidas, pero es un tipo que no, es decir, es un tipo bastante improvisador. Claro, y efectivamente, pero yo creo que él sí se da cuenta que las armas son un problema. Sí. Y son una carga. Y ellos intuyen que, o él intuye, que este movimiento puede ser un movimiento político importante. Yo no creo que Bateman fuera un demócrata. No. Liberal, no era, o sea, él no era, o sea, no se iba a volver pues un líder de un partido democrático parlamentario, pero él sí creo que se daba cuenta que era posible llegar al poder por la vía de las urnas. Y no creo que estuviera pensando en hacer una revolución marxista
estilo, digamos, qué sé yo. No, pues acabamos de ver lo que él pensaba del marxismo y de la ideología. Era un tipo que él se sentía ahí también, y aquí es donde vuelve a entrar Gustavo Petro en escena, se sentía como intérprete de una voluntad del pueblo, interpretada como a él le diera la gana. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, volvemos, digamos, al año 84, cuando ya se amplía este proceso de paz y se ofrece un diálogo nacional, que además, inclusive el mismo biógrafo del M-19, que es Darío Villamizar, que ha escrito un libro muy importante sobre las guerrillas en Colombia, que es un poco, digamos, me parece un poco hagiográfico. Pues que Darío Villamizar era el M-19. Sí. Pero me parece que es un libro importante en su extensión y en su documentación. Es lo más parecido que hay a una historia oficial del M. Correcto, y a una enciclopedia, digamos, de las guerrillas, creo que eso es así. Sin embargo, él mismo dice, mire, había un diálogo nacional, pero nadie sabía bien para qué iban a hablar. No, y los puntos que el M-19 le propone al gobierno son los puntos bastante básicos. Entonces, que repartirle leche a los niños, que nacionalizar la banca, que acabar con la corrupción. Sí, digamos, eran puntos generales y compartidos con muchos movimientos de izquierda, inclusive burgueses, pues, de ese momento. El caso es que los militares, con la amnistía, les da muy mal sabor. Y además el M-19 empieza a utilizar ese diálogo nacional para hacer política y para hacer unos encuentros que va haciendo en diferentes sitios que tienen gran acogida, unos campamentos de paz y democracia que llaman ellos. Los hacen en 10 ciudades y eso tiene popularidad y tiene gente que se atrae. No es una cosa, digamos, masiva, pero sí llena plazas y todo esto. Y esto pues genera mucho malestar y preocupación entre unos sectores muy importantes de la opinión pública y del ejército. Y de esto hay muchísimos testimonios, Luis Guillermo, porque toda una generación de periodistas, intelectuales, estudiantes viajan a estos campamentos de paz y democracia del M-19, lo que era parte del diálogo nacional, a hablar paja, a volar cometas, a rumbear, a meter perica, a tomar aguardiente, a bailar salsa, exactamente, y hablar del país. Y se suponía que tocaba, era como, o sea, un poco la idea era acá que si uno sentaba a hablar, todo se iba resolviendo. Esto era el sancocho nacional y también aquí esto demuestra el clásico voluntarismo. Voluntarismo, que es que conversando y hablando, que sentémonos a hablar, ¿no? Que aquí lo que falta es sentarnos a conversar, y se queda uno conversando 3 días. Y no pasaba nada. Pues digamos, no había método, no había objetivos, no había procesos. Pero el gobierno se comienza a asustar porque son cerca de 250,000 visitantes, y el gobierno comienza a decir, oiga, esta gente tiene popularidad real. Es decir, esto va en serio. Y yo creo que el gobierno, presionado también porque, digamos, el M-19 sí tiene popularidad, pero no era mayoritario. No. Esto no estamos hablando de una cosa masiva, ni que... Pero esto es algo que nunca había sucedido ni con las FARC, ni con el ELN. Es decir, esto es algo nuevo. Otra guerrilla. Exactamente. Entonces, los militares reaccionan y empiezan a... Como no había reglas de concentración, ni reglas de qué se podía hacer y no se podía hacer, de todas maneras el M-19 sigue comportándose como una guerrilla, no solamente armados por todas partes, sino también extorsionando y también algunas facciones secuestrando. Entonces, eso no es que hubiera parado todo esto de un día para otro. Algo parecido a lo que vemos hoy en día con la paz total de Gustavo Petro. Entonces, esto se va agotando y hacia la segunda parte del gobierno de Belisario, que inclusive se nombra un nuevo ministro de gobierno, que es Jaime Castro, empiezan a apretar. Y hay un encuentro muy importante que se da en diciembre del 84, que es el combate del Alto de Yarumales, en Corinto, Cauca, donde era un sitio de concentración de la M-19, donde el ejército arremete alegando que había secuestrados y que se habían cometido crímenes, en fin, y viene una batalla campal que dura pues casi que 2 o 3 semanas, donde Carlos Pizarro muestra pues sus dientes y sus dotes militares. Sí. Logra resistir. Sí. Logra esta andanada, y ahí empieza a quedar claro que esta amnistía está pues en peligro. Y que está esto haciendo agua por todas partes. Totalmente. ¿No? Y eso a finales del 84, comienzos del 85, el gobierno cambia de actitud, es decir, presionado por los militares. Entonces, en ese momento también hay, por ejemplo, un atentado contra Navarro en Cali, es decir, de eso, cuando Navarro pierde su pierna y queda
pierde parte de su lengua, le toca salir a tratamiento en Cuba. Y en Cuba y México, si no estoy mal. Y en el 85 entonces se rompe la tregua formalmente con el M-19, persiste la tregua con las FARC y se lanza la UP, pero esa combinación de política armada es absolutamente tóxica, es una combinación pues, que llevó, en el caso de la UP, al genocidio en la campaña del 85-86. Sí, y el M-19 es el primero en romper la tregua y es, recordemos, la guerrilla más importante que hay. Esto es lo que considera Laura Restrepo, por ejemplo, la traición. Ella, la primera versión del libro de ella ahora se llama Historia de un entusiasmo. La primera edición se llamaba Historia de una traición. Claro. Y así lo siente también el M-19 y eso los lleva en noviembre del 85, Luis Guillermo, a la acción terrorista más demencial de la historia de Colombia. Una locura. O sea, pero nuevamente, es que el M-19 es de improvisación en improvisación. Y lo dice así Bateman. Y hasta ese momento les habían salido las improvisaciones más o menos bien. Más o menos bien. Entonces dicen, bueno, ya aquí viene la otra. Sí. Entonces deciden tomarse el Palacio de Justicia para hacerle un juicio al presidente. Esto es el 6 de noviembre del 85. Ellos lo llaman la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre y es una acción comandada por Luis Otero. Se toma Luis Guillermo el Palacio de Justicia y la idea era hacerle un juicio político público a Belisario Betancur por traicionar el proceso de paz. Sí, y esto pues sale mal por todos los lados. Sí. Porque los militares no estaban dispuestos a otro show de estos. El presidente había perdido mucha capacidad de maniobra. No hubo una negociación a lo Turbay. No tenía Belisario el talante de Turbay, ni la paciencia, ni la habilidad política para manejar ese tipo de situaciones. Entonces, se autoriza la retoma. Sí. Si sabía Belisario o no sabía. Belisario después asume toda la responsabilidad. Sí. Hay gente que dice que fue básicamente un golpe de estado que duró un par de días. Y la verdad se la llevó a la tumba. Y exactamente, él nunca dio detalles de esto. El caso es que entran al Palacio de Justicia y acaba pues esto en una masacre monumental. No hay que entrar, digamos, en detalles de qué fue lo que pasó exactamente, porque no se sabe de todas maneras con exactitud. Hubo abusos de parte y parte. Hubo una muerte de 11 magistrados, que ha sido una tragedia nacional, y de 94 personas. Este es el momento en que el M-19 pierde toda, cualquier autoridad moral que podía haber tenido antes. Mucha de la simpatía de estos intelectuales que hablábamos ahorita, intelectuales de izquierda, de la simpatía de estas clases medias del movimiento estudiantil, se pierde en este momento porque esto es un hecho absolutamente deplorable. Voy a decir una cosa categórica, y es que el M-19 se acaba el 7 de noviembre del año 85. O sea, hasta ahí llega. Y hay un cable del embajador de Estados Unidos, Charles Gillespie, a Washington, y tiene la siguiente frase, dice: los remanentes de la imagen de Robin Hood del M-19 murieron en el Palacio de Justicia. Porque, digamos, esto le salió mal. Sí. Le salió mal. Entonces quedaron derrotados moralmente, políticamente y militarmente. Ahora, siguen actuando. Y la segunda parte de los 80s, digamos, bueno, siguen teniendo una presencia muy importante, militar, más como una guerrilla, ya no tanto urbana, sino rural. Y aquí ya estamos en la época de Carlos Pizarro, porque ya para este momento han muerto Álvaro Fayad, murió también Iván Marino Ospina, pues Bateman murió en el 83, entonces en este momento ya el comandante es Carlos Pizarro, y ya para el 87 pues ellos hacen parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar junto con el ELN, el EPL y las FARC, y para el 88, marzo del 88, Luis Guillermo, el M-19 vuelve a pensar en la paz y lo presenta de una manera muy inusual. Secuestran a Álvaro Gómez Hurtado, sí, varias veces candidato presidencial, el hijo de Laureano Gómez, una de las figuras conservadoras o la figura conservadora más prominente del país, y lo liberan para que le lleve una propuesta de paz al presidente Barco. Sí, tal cual. Y entonces hay un cambio, a pesar de que eran parte de la coordinadora guerrillera, la debilidad del M-19 sí, y el fortalecimiento durante esa época de las FARC, porque las FARC venían creciendo desde el 82 con el cese al fuego y con la tregua, hace que el M-19, que se había vuelto un socio minoritario en todo esto, sí, tome una decisión de un viraje muy grande, sí, encabezado por Carlos Pizarro. Y entonces empiezan a decir, mire, ¿sabe qué? Y cambian la consigna. Ya no es con el pueblo y con las armas al poder, sino es vida para la nación, paz a las fuerzas armadas y guerra a la oligarquía. O sea, esto es un cambio de concepción muy importante. Entonces,
no solamente le dejan de declarar la guerra a las fuerzas militares, sino que anuncian la posibilidad de una tregua unilateral. Sí. Y eso pues cae supremamente mal con sus socios de la Coordinadora Nacional Guerrillera, sí. Pero ya empiezan ellos a tomar la delantera, sí, en lo que se viene. Hay cambio de gobierno en el año 86 y el presidente Barco dice, mi política es mano tendida, pulso firme. Y después del secuestro de Álvaro Gómez, en diciembre del 88, el M le manda una carta a Barco donde dice de manera clara, dice, señor presidente, indique simplemente dónde y cuándo se inicia la cita con la historia y nosotros acudiremos de inmediato a ella. Es decir, ya para ese momento dieron una señal clara de que quieren la paz, en parte por la debilidad, como dice usted, pero ahí ya comienza el proceso de transición a unas negociaciones ya serias de paz con el gobierno Barco. Claro, y estas las encabeza un amigo de este podcast que es Rafael Pardo Rueda. Sí. Colega podcaster. Y colega podcaster, afortunadamente con ayuda de la inteligencia artificial recupera su voz, que me parece maravilloso. Y entonces Rafael Pardo Rueda y el gobierno Barco hacen lo que no se había hecho con Belisario, y es que le dan estructura al proceso de paz. Ya no es un tema voluntarista. Entonces ellos diseñan una estrategia, una metodología que incorpora 3 partes: distensión, transición e incorporación, y acaba en la entrega de armas. Eso no había existido anteriormente. Entonces la gran innovación acá es una innovación metodológica, sí, que empiezan ellos a implementar poco a poco desde el mediados del año 86, y el 10 de enero del 89 hacen una declaración conjunta Rafael Pardo y Pizarro, donde hablan específicamente del camino cierto hacia la desmovilización guerrillera. Eso es importante, esto es algo que el ELN al día de hoy, 2025, todavía no acepta. Es decir, entrega de armas y desmovilización son 2 palabras prohibidas en los procesos de paz con el ELN. Pero para este momento, entonces ya para finales del 89, el gobierno Barco está terminando y están avanzando rápidamente a lo que puede ser un desenlace. Pero el gobierno en ese momento, que había presentado una reforma constitucional que incluía varios aspectos que habían sido, pues que eran parte de este proceso, el gobierno toma la decisión de hundir la reforma constitucional, claro, por el narcomico. Sí, aquí es importante que miremos el tema de las fechas, sí, porque aquí hay un mito que vamos a develar hacia el fin de este podcast. El M-19 se concentra el 27 de febrero del 89, sí, en una vereda del municipio de Toribio, Cauca, sí, que es la vereda de Santo Domingo. Ahí se concentran, ahí empieza la fase de distensión. La fase de transición empieza un par de días después, o sea, 2 semanas después, y ahí empiezan a negociar temas específicos de paz entre el gobierno y el M-19. Y se firma el Pacto Político por la Paz y la Democracia, que era una serie de reformas legales y constitucionales que se deberían dar para que el M-19 se desmovilizara y dejara las armas y se reincorporara. Ojo, marzo del 89, sí, gobierno Barco. El 26 de septiembre, unos meses después, publican un aviso en El Tiempo donde dicen: nuestra mayor victoria no es la negociación con el gobierno, es haber vencido el miedo a dejar las armas para asumir los riesgos de la paz. O sea, ya para septiembre del 89, el M-19 ha tomado la decisión de dejar las armas y desmovilizarse completamente. Sí. El asesinato de Galán es un mes antes, sí, o sea, es si no estoy mal, el 18 de agosto del año 89. Nadie está pensando todavía en una asamblea constituyente. No, totalmente. Es decir, la constituyente no se pactó con el M-19, coincidieron los tiempos, pero no era un pacto, no era una consecuencia lo uno de lo otro. Sí, no, digamos, aquí uno oye al presidente Petro dice: no, es que nosotros nos desmovilizamos para hacer una constitución. Nada que ver. O sea,
O que la constituyente hubiera sido el premio mayor de la negociación como lo pretenden todas las otras guerrillas. Claro, que estaba lejos de eso. De hecho, como usted lo anotó hace unos momentos, lo que acaba pasando es que lo que se pacta en este pacto político por la paz y la democracia es hundido o se hunde cuando se hunde en diciembre del 89 por parte del mismo gobierno la reforma constitucional planteada porque le habían incluido la no extradición. Entonces, el gobierno, digamos, es forzado a incumplirle a la M-19 esta reforma constitucional y sin embargo el M-19 continúa. Porque sobrevive una cosa muy importante que es el indulto, y a ese indulto se acogen los comandantes, y eso lleva, Luis Guillermo, a que el 8 de marzo de 1990, en un evento y en unas fotos que todos los colombianos han visto, se entregan las armas en Santo Domingo, Cauca. Esta es la foto famosa del comandante Papito, Carlos Pizarro, envolviendo su revólver en la bandera colombiana y poniéndola en la mesa, claro, con las armas entregadas del M-19. Y entrega las armas, se monta en un helicóptero y se viene al Palacio Nariño a hablar con el presidente Barco, otras fotos adicionales. Sí. Y esto es 3 días antes de el 11 de marzo, cuando son las elecciones a las corporaciones públicas, que es cuando se introduce la 7ª papeleta. Sí. O sea, el M-19 estaba ya desmovilizado. Antes de cualquier formalización de cualquier constituyente. Y en ese momento entonces el M-19 ya opera como un partido político en la legalidad. Pero sucede algo, Luis Guillermo, es el 26 de abril del 90, es decir, un mes y medio después de desmovilizarse, Carlos Pizarro es asesinado a bordo de un avión de Avianca por los hermanos Castaño. Sí, es terrible. Es terrible, es el comandante supremo, digamos, del M-19, es quien ha hecho todo este esfuerzo de paz, era la figura más carismática del M-19. Sí. Se había lanzado a la alcaldía de Bogotá, le había ido súper mal, sí. Digamos, no le había ido muy bien, pero de todas maneras estaba ahí. No les había ido particularmente bien en las elecciones parlamentarias a los del M-19. Pero les va muy bien en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Que se vienen a dar en diciembre de ese año 90. O sea, el M-19 ya para ese entonces era una organización política. Y toca reconocer que a pesar del asesinato de Carlos Pizarro, ahí en ese momento la dirigencia del M-19 cae en Antonio Navarro Wolf, y Navarro Wolf asume el liderazgo de la campaña presidencial y sobre todo mantiene el compromiso del M-19 con la paz. Claro, y en la Asamblea Nacional Constituyente se vuelve uno de los presidentes. Es uno de los presidentes porque además el M-19 saca una tercera parte de las curules. Pero unas reflexiones ya para cerrar, Luis Guillermo. Entonces, en las elecciones de Congreso del 91, eligen a un joven representante a la Cámara por Cundinamarca, que es Gustavo Petro Urrego. En ese momento tenía 31 años. Entonces, Gustavo Petro inicia su carrera política como militante del M-19. Al M-19, después de esa elección del 91, no le va muy bien. En el 94, el M-19 cae, en los años siguientes se dispersa, es decir, el M-19 después termina disperso entre... el uribismo, un pedazo. Es decir, Eber Bustamante y Rosenberg Pavón en el uribismo, muchos en la Alianza Verde, lo que es el partido hoy en día de Jorge Londoño, pues de lo que es Carlos Ramón González, exactamente, y muchos otros como Petro terminan en el Polo Democrático. Así es. Entonces, digamos que el M-19 deja de existir, sí, pero se transustancia y pues la verdad del asunto es que mucha de la gente que militó en esta organización y por lo menos algunas de esas ideas que se plantearon en esos años 80, 70 y 80 sobreviven o perviven en el gobierno de Gustavo Petro. Así es, y uno puede ver en el gobierno de Gustavo Petro muchos de los defectos del M-19. Hablamos de la improvisación, que era el modo de actuar de Jaime Bateman. Yo no sé si las virtudes del M-19 se ven en este gobierno, no sé cuáles serían las virtudes del M-19. Virtudes, pero ¿sabe que sí puede haber una de estas? Es esta idea de llegar al pueblo, a lo popular. Y un compromiso, de cierta manera, con una democracia plebiscitaria, pero con una democracia y con medirse en las urnas. Sí, yo creo que eso también es un legado, no creo que del todo completo. Creo que también se ha quedado de esta historia un pedazo por fuera importante, y es que como no hubo Comisión de la Verdad, nunca supimos realmente
los crímenes del M-19. Hay gente que habla de por lo menos 500 secuestros, muchísimas personas muertas en esas acciones de la guerrilla. Hay un capítulo que nunca se aclaró, que es la relación con una guerrilla psicopática que era el frente Ricardo Franco, que lo dirigía un hermano de Carlos Pizarro, y que acabó asesinando a 162 personas en una cosa psicótica. O la relación con el cartel de Medellín. Y la relación con el cartel de Medellín. Entonces, y la relación con el cartel de Cali, que era muy explícita en el caso de Iván Marino Ospina. Eso hace mucho más fácil que Petro pueda ondear la bandera del M-19 hoy en los eventos de plaza pública, porque nunca hubo, en verdad, un corte de cuentas de lo que hizo esta guerrilla. Sí, y esto les ha permitido mostrar su lado amable, su lado popular, pero siempre escondiendo ese lado terrible donde las víctimas pues han quedado realmente desamparadas e ignoradas en toda esta historia. Ha sido pues un recorrido muy, muy breve de toda esta epopeya, por así decirlo, del M-19. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.